Hoy, hablaremos sobre uno de los huracanes más devastadores en la historia reciente del Golfo de Florida. Un fenómeno que pasó de ser una tormenta tropical a una enorme y destructiva tormenta de categoría 5, antes de bajar levemente a categoría 4 y golpear con toda su furia una de las áreas más densamente pobladas del estado. El huracán Milton dejó una marca imborrable en la región, y las consecuencias aún las estamos viendo y viviendo. Acompáñanos mientras desentrañamos cómo se desarrollaron los eventos, qué factores empeoraron la situación y cómo afectó a miles de personas. Para comenzar, retrocedamos un par de días atrás, cuando Milton aún era solo una tormenta tropical formándose en las cálidas aguas del Atlántico. En ese momento, los meteorólogos ya estaban alerta, pero no imaginaban la ferocidad que alcanzaría en tan poco tiempo. Solo 48 horas después, Milton ya estaba tocando la categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, y desde allí, las cosas no mejorarían. Los sistemas de advertencia empezaron a sonar con urgencia, y se emitieron numerosas alertas de evacuación para la costa del Golfo, especialmente en ciudades como Tampa Bay y sus alrededores. Sin embargo, la rapidez con la que Milton se intensificó dejó poco tiempo para prepararse. El huracán rápidamente subió a categoría 4 y luego, de manera sorpresiva, llegó a la categoría 5, alcanzando vientos sostenidos de hasta 280 km por hora. En ese momento, Milton era un monstruo incontrolable, del tamaño de varios condados. Sus vientos, lluvias torrenciales y marejadas ciclónicas comenzaron a amenazar con anegar vastas áreas de la costa del Golfo, incluyendo zonas bajas que ya son propensas a las inundaciones como Tampa Bay. Las autoridades locales entraron en una carrera contrarreloj para evacuar a la mayor cantidad de personas posible. Pero aquí, una vez más, el factor tiempo jugó una mala pasada, muchas personas se quedaron sin la oportunidad de salir a tiempo. Algunos, por falta de medios, otros, por subestimar el poder de la tormenta. A pesar de que las advertencias en los medios de comunicación eran claras, quedarse en casa no era una opción viable. El propio gobernador de Florida dijo en rueda de prensa: si decides quedarte, las probabilidades de sobrevivir son mínimas. Esto no es algo que puedas ver venir y simplemente esperar a que pase. Debes salir ahora. Por desgracia, no todos escucharon esas advertencias. Y algunos, lamentablemente, no tuvieron más opción que quedarse. Las carreteras hacia el norte, que llevaban a zonas más seguras, pronto se vieron congestionadas. Familias que intentaban escapar quedaron atrapadas en sus vehículos, avanzando lentamente mientras el huracán se acercaba en el radar, como un depredador acechando a su presa. Milton no se quedó en la categoría 5 por mucho tiempo. Gracias a la interacción con algunas masas de aire frío y corrientes de viento, la tormenta se debilitó ligeramente antes de tocar tierra, bajando a categoría 4 con vientos de 250 km por hora. Pero no se equivoquen, la reducción en la intensidad no fue suficiente para disminuir el poder destructivo. De hecho, si bien las ráfagas de viento se redujeron ligeramente, las marejadas ciclónicas y la lluvia torrencial seguían siendo igual de letales. El momento de impacto fue devastador. La tarde cuando Milton tocó tierra, las aguas de Tampa Bay habían subido hasta niveles nunca antes registrados. El mar literalmente invadió las calles, las casas y los edificios. Al llegar a una ciudad tan densamente poblada, sus efectos se multiplicaron exponencialmente. Inundaciones masivas provocaron que muchos hogares quedaran completamente anegados. Los automóviles fueron arrastrados como juguetes, destrozados por los escombros y el agua. Los equipos de rescate hacían lo que podían, pero las condiciones eran demasiado peligrosas como para realizar operaciones eficaces en mucha de la zona afectada durante las primeras horas. Hospitales, servicios de emergencia y refugios hicieron lo imposible para atender a las personas, pero el volumen de afectados era abrumador. Las velocidades de los vientos, aún con categoría 4,
fueron más que suficientes para arrancar techos completos de edificios y volar por los aires objetos que se convertían en peligrosos proyectiles. En algunos barrios de Tampa Bay, varias estructuras que no estaban lo suficientemente preparadas para resistir la fuerza de la tormenta colapsaron bajo el azote del viento y el agua. Las conexiones eléctricas colapsaron rápidamente, dejando a millones de personas sin electricidad justo cuando más la necesitaban. Las tormentas eléctricas que acompañaron a Milton a su paso dejaron caer rayos incesantes, causando incendios en algunas áreas urbanas. Un verdadero caos se estaba viviendo en cuestión de horas. Lo que los meteorólogos temían más, y que terminó ocurriendo con una intensidad mayor de lo esperado, fue la marejada ciclónica. Este fenómeno es, por decirlo de alguna manera, el empuje de las aguas del océano hacia la tierra debido a los fuertes vientos del huracán, que literalmente hace que el nivel del agua crezca de manera repentina y violenta. Se registraron marejadas con alturas de hasta 4 metros en algunas zonas del área costera, y eso resultó letal para aquellas personas que no lograron salir a tiempo. Town, Country y otros municipios cercanos sufrieron el embate de esas aguas repentinas en cuestión de minutos. Al día siguiente, con el huracán alejándose hacia el interior del país y perdiendo algo de fuerza, comenzaron a llegar los primeros informes de los daños, lo más doloroso, de los fallecidos. Se hablaba inicialmente de decenas, luego las cifras subieron a centenas y, finalmente, después de fuertes labores de búsqueda y rescate, se registraron más de 200 fallecidos y cerca de 1000 desaparecidos. Los números son impactantes, pero no explican completamente el sufrimiento de las familias que lo perdieron todo. Los esfuerzos de rescate todavía están en marcha a medida que se sigue buscando a personas desaparecidas. Muchas de las localidades costeras estarán meses, si no años, recuperándose de las cicatrices dejadas por Milton. Grandes sectores de la economía local, como el turismo y la pesca, quedaron paralizados, lo que agrava aún más la situación económica que ya se venía gestando debido a otros factores. Sin embargo, lo más preocupante no son solo los muertos y desaparecidos, sino los desplazados. Según los informes preliminares, aproximadamente 500.000 personas han sido desplazadas de sus hogares debido a los daños sufridos por la tormenta. Refugios temporales han sido instalados, pero están abarrotados. Las condiciones de vida en estos lugares son difíciles, con escasez de insumos básicos, agua potable limitada y una creciente preocupación por brotes de enfermedades. El gobierno federal, junto con la Cruz Roja y otras organizaciones de ayuda internacional, ya se ha movilizado para proporcionar apoyo a las zonas afectadas. A medida que se limpia el desastre, se espera que más ciudades y pueblos se sumen a la lista de lugares urgidos de asistencia. El huracán Milton será recordado en la historia moderna no solo por ser una tormenta extremadamente rápida en su intensificación, sino porque dejó una huella profunda en la vida de miles, principalmente en Florida, pero también en los estados vecinos según avanzó tierra adentro. Ahora bien, ¿qué salió mal? ¿Por qué Milton se llevó tantas vidas pese a las advertencias constantes? Parte de la tragedia se debió a la naturaleza impredecible del huracán y la velocidad con la que se intensificó. Muchos simplemente no tuvieron tiempo suficiente para evacuar o calcularon mal el riesgo que corrían si se quedaban. También se subestimó la magnitud de la marejada ciclónica. Las predicciones iniciales sugirieron aumentos en el nivel del mar de entre 1 y 2 metros, pero en realidad este se duplicó en algunas áreas. Esto provocó que los sistemas de prevención de inundaciones fallaran completamente. El impacto de Milton nos ha dejado muchas lecciones amargas, desde la importancia de actuar con rapidez ante emergencias climáticas severas hasta la necesidad de mejores infraestructuras para prevenir desastres semejantes. Las autoridades ya están discutiendo nuevas medidas para garantizar evacuaciones más rápidas y efectivas, así como inversiones significativas en infraestructuras resilientes ante tormentas de gran categoría. Este tipo de fenómenos parecen no solo no disminuir, sino aumentar en frecuencia e intensidad debido al calentamiento global.
Nuestro planeta está experimentando cambios, y fenómenos como Milton podrían volverse más comunes en el futuro. La costa del Golfo, en particular, es un área vulnerable y necesita prepararse más eficazmente para posibles futuros desastres climáticos. El huracán Milton sin duda será recordado como un momento clave en la historia de esa preparación. Mientras tanto, miles de familias afectadas siguen buscando una forma de reconstruir sus vidas, muchas desde cero. Esperemos que la solidaridad y la ayuda de la comunidad, el país y el mundo, pueda aliviar el dolor de las personas que están pasando por una situación devastadora. Esto fue un golpe fuerte para el estado de Florida, pero juntos su gente encontrará una forma de seguir adelante. Y para todos los demás, la principal lección que debemos aprender es que la naturaleza no da segundas oportunidades.